Silencio. Una vibración lenta y constante rompe la quietud, como un teléfono sonando sobre una mesa en medio de la noche. Dura unos segundos y se detiene. La oscuridad de mi dormitorio se siente densa, y por un instante creo oír el eco de mi propia sangre latiendo con fuerza. Levanto el teléfono pero no veo mensajes, solo mi reflejo en la pantalla negra. Ahora escucha, esta no es la historia que jamás imaginé contar sobre mi matrimonio, ni sobre mi vida, en realidad, pero necesito que la escuches tal como la viví. No es bonita, no es tierna ni dulce, es áspera y descarnada, y no ofrezco disculpas por ello. Porque el hombre que fui, un esposo orgulloso, un profesional intachable, un creyente en la honestidad, murió en algún momento del camino. Ahora soy otra persona, alguien que mira desde afuera, con ojos vacíos y entumecido, todavía moviendo la boca, todavía respirando, pero sintiendo como si ya hubiera cruzado el umbral de mi propio funeral. No recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que mi esposa se me estaba escapando. Quizás fue una mirada, un cambio en sus ojos cuando dije algo en la cena. O quizás fue cuando dejó de llamarme al trabajo para decirme que me echaba de menos. Solía pensar que estas cosas eran normales, que después de años de vivir juntos, la llama se desvanece, la vida interviene, la rutina marca el paso. Pero un hombre que invierte dinero para ganarse la vida aprende un par de cosas sobre patrones, sobre leer señales. Y lo que vi en Amanda tenía esa forma de inevitabilidad. Ella se estaba adentrando en algún sueño privado, fuera de mi alcance. Pensé que podría vivir con ello, o arreglarlo, o descifrarlo, pero entonces la pillé en una mentira, solo una pequeña. Me dijo que cenó con una vieja amiga. Más tarde, las redes sociales de esa amiga contaron una historia diferente. Una pequeña contradicción que no debería haber importado, pero me roía. No podía dejarlo pasar. Y cuanto más investigaba, más sospechaba de todo lo que decía o hacía. Había una nueva suavidad en su sonrisa que no podía reclamar. Una cierta tensión cuidadosa cuando su teléfono vibraba después de medianoche. Lo apretaba contra su pecho y decía, «Es solo una llamada de spam» o «número equivocado». Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que un hombre como yo, que había sacrificado tanto para construir una empresa, para construir una vida estable, no sería deshecho por un destello de duda. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Por las mañanas, la veía al otro lado de la mesa del desayuno, con el pelo recogido detrás de la oreja, leyendo correos electrónicos en su portátil, bebiendo café. Le hacía alguna pregunta inofensiva, alguna reunión importante en el trabajo hoy. Ella respondía, pero se sentía como una cáscara, un eco. Algo faltaba entre nosotros, algo intangible. Empecé a perder el sueño. Mi viejo dolor de espalda empeoró. Salía a correr por las tardes e intentaba sudar la ansiedad, pero solo vibraba con más fuerza. A altas horas de la noche, me encontraba mirando al techo, repasando cada conversación que habíamos tenido, buscando el momento exacto en que todo se resquebrajó. Por mucho que lo intentara, no podía localizar la línea de fractura. Ella todavía hablaba amablemente, todavía se acostaba a mi lado en la cama, pero había una distancia en su mirada. Algo detrás de sus ojos se había ido, o tal vez era yo quien se había ido. Entonces tomé una decisión desesperada, vergonzosa y aterradora. Contratar a un hombre, no un investigador privado cualquiera. Oh, no, eso sería demasiado mundano. Contraté a alguien para ponerla a prueba, para ver si cruzaba la línea, si era verdaderamente mía, o si solo vivía bajo mi techo, esperando el momento en que alguien más emocionante apareciera. Su nombre era Ed. Un amigo de la universidad me lo recomendó. Un especialista en operaciones encubiertas, un orador elocuente que aparentemente tenía un don para la seducción y la trampa.
Me daba asco solo pensarlo, pero cedí. Le dije a Ed exactamente lo que quería. Encántala, coquetea con ella, acércate, si muerde el anzuelo, si está dispuesta a ser infiel, necesito saberlo. Él sonrió como si le hubiera contado un secreto sucio. Puso un precio. 1,000 por adelantado, 2,000 más si llegaba a ser físico. Escribí el cheque con una precisión fría y mecánica. Sentí como si firmara un contrato con el diablo, pero no dejaba de repetirme que necesitaba la verdad a cualquier precio. Empezó lentamente, enviándole mensajes, acercándose a ella en lugares de almuerzo, buscando la manera de encontrarse casualmente en la cafetería cerca de su oficina. Vi atisbos de estas interacciones a través de los registros de chat que me enviaba. El estómago se me retorcía al darme cuenta de lo fácil que era su conversación con él. Ella era brillante, ingeniosa, hacía pequeñas bromas, interactuaba. Él no se excedía, era sutil, dejaba cumplidos, flores, invitaciones a cenar, y ella respondía con cautela, sí, pero respondía. Recuerdo noches en las que llegaba a casa y veía los ojos de Amanda brillar de una manera que no lo habían hecho en meses. Mencionaba que tenía una reunión en algún bistró después del trabajo, o que un viejo contacto quería discutir una campaña de diseño. Yo asentía, entumecido, queriendo gritar, sé quién es, sé lo que estás haciendo. Pero las palabras se me atascaban en la garganta como cristales rotos. Me dije a mí mismo que era parte del plan, que tenía que dejar que se desarrollara para ver si realmente lo llevaría a cabo, si me traicionaría. Y entonces sucedió. Era un miércoles. Llegué a casa un poco más temprano, esperando hablar con ella, pero no estaba. Sin nota, solo un mensaje de texto que decía que llegaría tarde. Mi teléfono vibró. Una notificación de Ed. Videollamada, decía. La abrí. Al principio, todo lo que vi fue el reflejo de su sala de estar. Luego él giró la cámara. Amanda estaba allí, parada a una ligera distancia. Llevaba una bata, el pelo húmedo, como si acabara de ducharse. Jamás olvidaré el momento en que ella extendió la mano y la pasó por su pecho, jugando con el cuello de su camisa. Ella no vio el teléfono en su mano. Lo miraba a él, inclinándose. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Y entonces se besaron. Suavemente, tentativamente, al principio. Su cámara tembló mientras las manos de ella se deslizaban sobre él. Y mis propios ojos se nublaron de rabia, dolor, una mezcla de emociones irreconciliables. Oí su voz, baja, entrecortada. No deberíamos. No aquí. Él susurró algo. Luego el ángulo de la cámara se movió torpemente, y vi su rostro, atrapado en media luz. Lo miraba como una mujer mira a alguien que la hace sentir viva. Sus labios se separaron en una invitación silenciosa. Se besaron de nuevo, esta vez más profundo. Quería destrozar mi teléfono. Pero seguí mirando, paralizado en mi propio y retorcido experimento. Su bata se abrió una fracción, revelando más de su cuerpo de lo que ningún otro hombre debería ver jamás. Se apretó contra él, su respiración acelerándose. ¿Y yo? Me quedé allí, en mi propia sala, teléfono en mano, un bloque de cemento en el pecho. Me sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando a la esposa de otra persona. Y sin embargo era Amanda, la mujer con la que había compartido cama durante años, la mujer que creía conocer a la perfección. Capté un atisbo de su hombro desnudo, la suave curva de su clavícula, el ángulo de la cámara volvió a temblar, y lo vi besarle el cuello, su mano deslizándose por su costado. Su bata se abrió a la altura del muslo. Ella emitió un pequeño gemido. Entonces debió de notar que el teléfono estaba transmitiendo,
porque de repente su mano se disparó entre la risa y la sorpresa, apartando la cámara. El vídeo terminó abruptamente, dejándome en un silencio negro que se sentía como el cierre de un ataúd. Eso fue lo último que vi en directo. Pero antes de que la transmisión se cortara, la oí decir: «Estás loco. No podemos. Quizás deberíamos». Y luego se fue. Mi mente completó el resto, o quizás fue la grabación real que Ed me envió más tarde. Estaba deshecha, separada de mí, atrapada en ese momento con otro hombre en mi propio espacio. Ese día, una parte de mí murió. No podía mirarla. Durante 3 días, apenas dije nada. Ella actuó con normalidad, o lo intentó, pero podía ver su culpa. Evitaba mi mirada. Llegaba a casa un poco más tarde de lo habitual. Hablábamos del tiempo, de las compras, de absolutamente nada importante. No dormía, no comía bien, mi cuerpo se sentía entumecido, pero mi mente era un infierno furioso. Finalmente, le envié un mensaje a Ed. Le dije que viniera, sin dramas, sin enojo, solo el último paso. Tenía un plan. Llegó por la tarde. Amanda estaba fuera en el trabajo. Lo conduje a mi despacho, 4 paredes revestidas de libros que ya no tenía tiempo de leer. Intentó soltar alguna broma, como si fuéramos viejos amigos. «Supongo que obtuviste lo que querías, ¿verdad?», dijo, mirando los archivos esparcidos sobre mi escritorio. Podía oler el perfume en él, algo almizclado, penetrante. Mi ira se encendió, pero la contuve con fuerza. «Cállate», le dije. «No me interesan las charlas triviales». Él arqueó las cejas. «Entonces, ¿qué te interesa?» «Vas a arreglar esto para mí», dije, con la voz firme, aunque sentía que podía romperle el cuello. «Ella no puede saber que yo estuve detrás de esto. Tú te llevarás la culpa. Dirás que todo fue tu idea, tu obsesión, que la manipulaste, que la deseabas». Él se rió, pero fue un sonido nervioso. ¿Y por qué demonios haría eso? Mis labios se curvaron en una sonrisa. Lo odiaba, Dios, lo odiaba, pero necesitaba que viera que no estaba mintiendo. Así que abrí mi portátil y reproduje un clip corto. Era la videollamada. Él besándola, ella parcialmente desnuda. Su voz susurrando algo que sonaba inquietantemente cercano a la coacción, aunque yo sabía que era un juego. El ángulo de la cámara hacía que pareciera un depredador acorralando a su presa. Era condenatorio si no se conocía el contexto, y en nuestro sistema legal, el contexto puede ser la diferencia entre la libertad y una celda de prisión. «Verás», dije en voz baja, «esto no parece consensuado. Se ve feo. Tengo un amigo detective. Le picaba un caso de acoso de alto perfil. ¿Te haces una idea? La policía te haría pedazos». Él se tensó. «Ella lo quería», gruñó. «Tú lo sabes». Me encogí de hombros. «Yo no soy quien tendrá que explicarlo. Será tu palabra contra el video. Y yo, el pobre marido, que no se enteraba de nada». Por un momento me miró con el rostro pálido. Luego formuló la pregunta obvia. «¿Qué quieres exactamente?» «Ya te lo dije. Le confiesas todo, dices que tú lo planeaste, que yo no tuve nada que ver. Ella tiene que creer que fue tu obsesión. La querías para ti, fin de la historia. Después de eso, desapareces. No hablas con ella, no hablas con nadie, me dejas fuera de esto. Si haces eso, me guardaré el video. Sin cargos, sin policías». Se frotó la boca. «Te das cuenta de que me odiará». Levanté un hombro. «Mejor que la cárcel, ¿no crees?». Un largo silencio se cernió sobre nosotros. Sentía mi corazón latiendo con fuerza, pero externamente estaba tranquilo. Este era el precio de la venganza. Estaba pagando con mi propia alma, pero era la única moneda que me quedaba. Finalmente asintió. «De acuerdo, diré lo que quieras. Asumo la culpa, pero he terminado después de eso». Mi voz fue baja. «Sí, habrás terminado». Cuando Amanda llegó a casa esa noche, le dije que necesitábamos hablar.
Me miró con algo parecido al miedo en los ojos. Dije que había invitado a un invitado que tenía algo importante que decir. Ella debió de percibir la tensión, pero me siguió a la sala de estar. Ed estaba allí, de pie, rígido junto a la chimenea. Mi mirada iba de uno a otro, y por un segundo vi desarrollarse todo un drama en sus ojos. Culpa, arrepentimiento, quizás rastros remanentes de esa atracción magnética que los había llevado a hacer lo que hicieron. Ed carraspeó. Amanda, yo necesito decirte algo. Ella dejó su bolso cuidadosamente como si retrasara el momento. ¿Qué está pasando? Él tragó. Fui yo. He tenido sentimientos por ti desde hace un tiempo. Yo preparé todo esto, las reuniones, la seducción. Te quería. Te convencí de que no tenía importancia, pero te mentí desde el principio. Ella lo miró fijamente. Tú me manipulaste. Lanzó una mirada hacia mí, la confusión nublando sus facciones. No dije nada, dejándolo manejar la situación. Su voz tembló. Lo siento, yo no tenía ni idea. Me acerqué a él con una propuesta de negocios, me acerqué a ti a sus espaldas. Yo no puedo explicar por qué, simplemente te deseaba. El labio de Amanda tembló. Eso no puede ser verdad, susurró. Él, tú, Ed forzó un encogimiento de hombros con los ojos bajos. Me equivoqué. El silencio que siguió se sintió como un torniquete en mi pecho. Se giró hacia mí. John, ¿es verdad? ¿Tú sabías algo? Exhalé manteniendo mi rostro impasible. Me acabo de enterar hace poco. Créeme, estoy tan sorprendido como tú. Ella nos miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero los regalos. Y las cenas. Dijiste que sería bueno para mis contactos de marketing. Dijiste... Su voz se quebró. Ed se frotó el cuello. Te usé, Amanda. Vi lo aburrida que estabas, lo insatisfecha, y supongo que me aproveché. Nunca planeé que se saliera tanto de control. Ella se quedó allí, temblando, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Yo no sentía nada más que un eco sordo en mis huesos. Este era el momento para el que había trabajado, para el que había conspirado, pero sabía a ceniza. Se volvió contra él en una ráfaga de sollozos, golpeando su pecho con los puños. ¿Cómo pudiste hacer eso? Tú me mentiste, me hiciste pensar. Él intentó protegerse, tartamudeando disculpas. Yo me quedé observando, dejando que se desarrollara. Mi corazón latía con fuerza, pero el resto de mí estaba helado. Después de unos segundos, se detuvo. Retrocedió, llevándose las manos a la cara. Luego me miró. Lo siento, susurró. He estado tan distante de ti, tan fría. Pensé que necesitaba algo, alguna chispa en mi vida, pero nunca quise traicionarte. Mi mandíbula se apretó. Me traicionaste en el momento en que lo dejaste entrar en nuestra casa. En el momento en que cruzaste esa línea. Se derrumbó, sollozando sin control. Ed dio un paso hacia ella, pero lo detuve con un brazo rígido. Ya es suficiente. Vete. Abrió la boca, pero lo miré fijamente. Finalmente se dio la vuelta. Se apresuró hacia la puerta y se fue sin decir una palabra más. Amanda se derrumbó en una silla, con el rostro enterrado en las manos. Yo permanecí en el umbral, dejando que el olor a tragedia flotara en el aire. Ya no quedaba ira para lanzarle, ni piedad para ofrecerle. Simplemente observaba. Finalmente le dije, ya veremos qué hacer, pero no esta noche. Ella sollozó más fuerte. Sentí que mis puños se apretaban, porque incluso en su desesperación no pude encontrar en mí el valor para consolarla. Este era el precio de lo que había hecho y de lo que yo había orquestado.
Ella no tenía ni idea de que yo lo había hecho posible. No tenía ni idea de que había gastado miles de dólares para abrirle la puerta a la infidelidad y que ella había entrado de lleno. Me di la vuelta, la dejé allí y me deslicé hacia el pasillo. Mi teléfono se sentía pesado en mi bolsillo. El video seguía allí. La prueba. Ya le había entregado una copia a mi amigo detective, asegurándome de que Ed se mantuviera a raya. Los siguientes días fueron como un funeral en vida. Amanda lloraba en silencio, intentando disculparse, intentando recuperar mi confianza. Repetía las mismas frases. Nunca quise llegar tan lejos. Estaba sola. No sabía que todavía te importaba. Mi mente apenas podía procesar sus palabras. Me paraba junto a la ventana, mirando el césped bien cuidado, recordando todas las horas que había pasado intentando ganar lo suficiente para esta casa, para ella, y luego reproducía la imagen de su bata abierta, sus labios entreabiertos contra los de Ed. Supongo que me convertí en un fantasma en mi propia casa. En el trabajo estaba presente, pero no realmente allí. Los clientes hablaban de inversiones, rendimientos, crecimiento estratégico. Yo asentía, firmaba papeles, revisaba los números, pero por dentro, todo estaba hueco. Sentía una punzada ocasional de triunfo de que mi plan había tenido éxito. Ed estaba fuera de escena, cargando con la culpa. Amanda se creía a la víctima, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como un veneno lento. Días después ocurrió la confrontación final. Amanda me acorraló en la cocina una noche tarde. Tenía los ojos rojos, pero su postura era rígida, como si hubiera reunido suficiente coraje para exigir respuestas. John, empezó. Quiero que me digas la verdad. Lo que realmente sabías. Hice una pausa, colocando un vaso de agua sobre el mostrador. Mi reflejo en el vaso se veía más viejo, más cansado de lo que recordaba. Ya te lo dije con calma. Acabo de enterarme. Se acercó, su voz temblando. No pareces un hombre que acaba de enterarse. Pareces un hombre que lo ha sabido desde hace tiempo. Un hombre que tendió una trampa. Mi estómago se apretó. ¿Por qué haría eso? Ella tragó. Porque querías pruebas de que te traicionaría, y las conseguiste. Estudié su rostro. Tenía las mejillas hundidas, las sombras bajo los ojos marcadas. Mi silencio probablemente le decía más de lo que pretendía. Susurró. Solías decir que podíamos arreglar cualquier cosa si éramos honestos. ¿Te acuerdas? Lo dijiste después de que muriera mi abuela, que el amor y la honestidad pueden sacarnos de cualquier cosa. Siempre lo repetías. Mis labios se curvaron con amargura. ¿Cuánto hemos avanzado desde entonces, eh? Tocó mi brazo y casi me estremecí. Necesito que me digas, ¿me tendiste una trampa? Una ola de rabia irreconocible se elevó en mí. Pensé en el amigo que me había recomendado a Ed, el sobre de dinero, los meses de sospechas. Pensé en la cáscara rota de confianza entre nosotros. Si le decía que sí, entonces sería el villano a sus ojos para siempre. Si le decía que no, seguiría siendo el ofendido, pero le estaría mintiendo a la cara. Tardé demasiado en responder, y en ese silencio, ella encontró su respuesta. Se encogió, las lágrimas deslizándose de nuevo. Ya veo, dijo suavemente. Dios, ahora lo veo todo. Se giró para irse, pero algo en mí se rompió. La agarré del brazo, no con violencia sino con firmeza. Ella se estremeció, más por el dolor emocional que físico. No tienes idea de cómo me sentí, gruñí, las palabras temblando de furia reprimida. Me moría por dentro cada día, pensando que te habías ido de mi lado. Tenía que saberlo. Y en el momento en que sospeché, en el momento en que vi cómo cobrabas vida para él, me di cuenta de que habíamos terminado.
pero no podía simplemente dejar que sucediera. Tenía que ver si realmente me traicionarías. Y lo hiciste. Ella lloraba abiertamente. Estaba sola, dijo. Nunca me hablabas, John. Siempre estabas detrás de tu escritorio, mirando el teléfono, viajando por negocios. Te necesitaba, pero tú no estabas allí. Eso me hirió más de lo que esperaba. Le solté el brazo, retrocediendo. Solté una risa vacía. Así que encontraste a alguien que te dio la atención que yo no. Incluso si fue fingido, orquestado. Tú todavía lo querías. Ella me miró, con los ojos brillantes de lágrimas. Si eso es lo que crees, no queda nada más que decir. Salió de la cocina. Oí sus pasos desaparecer escaleras arriba. En los días siguientes vivimos como extraños educados. Ella dormía en la habitación de invitados. Yo seguía mis rutinas o lo que quedaba de ellas. Podía notar que ella quería salvar algo, pero yo estaba demasiado herido, demasiado frío, y ella estaba demasiado avergonzada. De vez en cuando, nos cruzábamos en el pasillo, intercambiábamos unas pocas palabras sobre facturas, recados o compras. Pero era como si el núcleo de nosotros hubiera sido vaciado. Una mañana, recibí una llamada de mi amigo detective. Dijo que tenía la conversación grabada, el video, todo etiquetado y archivado. Si alguna vez quieres presentar cargos, házmelo saber, dijo alegremente, como si estuviéramos discutiendo un asunto casual. Le dije que no tenía planes de seguir adelante. A él no le importó. Tenía otros casos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que había caído. Había armado la ley misma. Me dio una viciosa sensación de satisfacción y al mismo tiempo una culpa nauseabunda. Mi teléfono se sentía como un arma cargada en mi mano. Poco después, me enfrenté a Ed por última vez. Nos encontramos en una calle tranquila cerca de una cafetería destartalada. Lo había convocado con un mensaje de texto: "No hemos terminado". Se presentó, con los ojos nerviosos. ¿Y ahora qué?, preguntó, con los hombros rígidos. Dije todo lo que querías que dijera. Lo miré fijamente, recordando las imágenes de él y Amanda besándose. Mi pulso latía con fuerza. Quería golpearlo, derramar su sangre en el pavimento, pero me contuve. Vas a guardar silencio y no volver a mostrarle tu cara nunca más. Él hizo una mueca. Ya te lo prometí. ¿Crees que soy lo suficientemente estúpido como para acercarme a ella de nuevo, después de todo esto? Lo estudié. La cara guapa que sedujo a mi esposa, la sonrisa rápida que la había convencido de bajar la guardia. Parecía cansado, acorralado, una sombra del hombre engreído que había sido. Ese video, murmuré, el que básicamente te implica en forzarla, todavía lo tengo yo. Si alguna vez me cruzas, desearás no haberte involucrado nunca. Él negó con la cabeza. Eres un bastardo frío, ¿lo sabes? Sentí una débil y amarga sonrisa estirar mis labios. Antes no lo era. Tragó, apartó la mirada. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Lo vi alejarse, con los hombros encorvados, un hombre que creía tener el mundo en su bolsillo, pero que había descubierto cuán rápido podía cambiar. No sentí triunfo, solo vacío. En los días siguientes, la pena de Amanda se tornó en una desesperación silenciosa. Se disculpaba, repetía que quería ir a terapia, que podíamos intentar sanar. Pero, ¿cómo se sana un matrimonio construido sobre ilusiones? ¿Cómo se sana una traición que uno mismo ha orquestado? Una noche, se paró fuera de mi despacho. Oí sus pasos detenerse. «¿John?», dijo, con la voz temblorosa. Levanté la cabeza del papeleo. «¿Sí?». Entró tímidamente. Su pelo estaba suelto, enmarcando su rostro manchado de lágrimas. «Yo quiero arreglar las cosas», susurró. «¿Vendrás conmigo a terapia?». Terapia. La palabra reavivó mi ira, porque implicaba que ambos éramos culpables.
que la culpa se compartía. Una parte de mí quería gritar que todo era culpa suya. Una parte de mí sabía que eso era una mentira. Miré los documentos sobre mi escritorio, datos financieros sin sentido que antes eran tan importantes. Luego la miré y pensé en esa última conversación en la cocina. No lo sé, dije, con la voz vacía. No estoy segura de que podamos arreglar esto. Apretó los labios. Si no estás listo, lo entiendo, pero te amo. Esa frase final, te amo, me golpeó como un impacto físico. La había dicho tantas veces a lo largo de los años. Solía sentir calor en ella. Ahora sabía falso. ¿Cómo podía amarme si se entregó tan rápidamente a Ed? Mi pecho ardía, pero no de pasión, solo de amargura. Asentí rígidamente. Lo pensaré. Ella se fue y la casa volvió a quedar en silencio. Me di cuenta de que tenía todo lo que decía querer. Había obligado a Ed a desaparecer. Me había asegurado de que la culpa de Amanda ya no estuviera oculta para mí, e incluso había convertido su dolor en una grotesca danza de disculpas. Y sin embargo, por dentro, me sentía más solo que nunca. Los días se convirtieron en semanas. Continuamos viviendo bajo el mismo techo, pero sentía como si un muro grueso e invisible nos separara. Ella intentaba pequeños gestos. Cocinar mi comida favorita, apagar el teléfono para hablar conmigo por las noches. A veces intentaba responder o al menos fingir, pero cada vez que la miraba a los ojos, veía ese momento de traición repitiéndose, y probaba el veneno de mi propio plan. Una noche no pude dormir. Caminaba por la planta baja recordando cómo eran las cosas cuando nos mudamos aquí, su alegría, su emoción al decorar la sala, elegir cortinas, pintar las paredes. Habíamos compartido una risa cuando el color de la pintura resultó ser un poco diferente de lo que esperábamos. No es perfecto, dijo, pero es nuestro. Eso fue hace años, cuando creíamos el uno en el otro. Terminé en la sala, cerca del sofá donde la había encontrado enviando mensajes a Ed por la noche. El aire se sentía denso de fantasmas. Mi teléfono estaba en mi mano. El contacto de mi amigo detective estaba fijado en la parte superior. El video todavía estaba en mi dispositivo, el arma definitiva. No podía obligarme a verlo de nuevo, pero el recuerdo era suficiente. A la mañana siguiente capté un vistazo de Amanda sentada en el patio trasero. Estaba tomando café, mirando el seto que habíamos plantado juntos, una hilera de pequeños arbustos que habían crecido altos y frondosos con los años. Se veía tan triste, tan agotada. Por un momento, recordé a la joven con la que me casé, la forma en que me sonreía a través de una sala abarrotada en la universidad, haciéndome sentir como si fuera el único hombre en el mundo. Salí, me senté en el banco junto a ella. Ella levantó la vista con los ojos rojos. Intentó esbozar una sonrisa, pero murió en sus labios. «Es una mañana agradable», dijo en voz baja. «¿Recuerdas cómo solíamos sentarnos aquí los sábados?» Di una pequeña inclinación de cabeza, escaneando el patio. Sí, tomábamos café y discutíamos si debíamos cortar el césped primero o ir de compras. Ella soltó un vestigio de risa. Tú siempre insistías en cortar el césped primero. El silencio volvió a caer. Éramos dos extraños con recuerdos compartidos. Dije, sigo preguntándome si podemos volver a como éramos. Ella tragó saliva. Daría cualquier cosa por eso. Ambos miramos al cielo. Era de un azul vivo, el sol asomando por encima de la línea de la valla. Pensé en cuántos días más pasaríamos desperdiciados viviendo en habitaciones separadas, encerrados en la culpa y la ira. Finalmente suspiré. Iré a terapia contigo. Sus ojos se posaron en mí.
con lágrimas esperanzadas formándose de nuevo. ¿De verdad? Me encogí de hombros. Construimos una vida juntos. Si hay una posibilidad de salvar algo de ella. Me interrumpí, porque no tenía ilusiones de que volviéramos a la normalidad. Pero al menos era un paso. Sus lágrimas se desbordaron, e intentó hablar, pero solo logró una sonrisa temblorosa. Nos quedamos allí sentados un rato, dejando que la mañana nos envolviera. Las sesiones de terapia empezaron de forma incómoda. Yo estuve callado al principio, dejando que Amanda hablara de sus sentimientos, la soledad que sentía, cómo creía que yo había dejado de preocuparme por sus deseos, cómo la atención de Ed parecía un salvavidas. Ella no tenía ni idea de que yo lo había orquestado, pero con cada sesión me resultaba más difícil mantener esa mentira. El terapeuta seguía insistiendo. «John, ¿te sientes traicionado?» Quería gritar, sí, pero también la traicioné de otra manera. Nunca lo dije, no podía. Me convencí de que la verdad solo nos desgarraría más, de que no lograría nada bueno. Así que mentí descaradamente. Durante las semanas siguientes, Amanda hizo todo lo posible por demostrarme que era sincera. Canceló todos los eventos sociales que no estuvieran estrictamente relacionados con el trabajo. Me dio acceso total a su teléfono. Empezó a dedicarme tiempo. A veces se sentía genuino, a veces se sentía forzado. Me imagino que ella sentía lo mismo acerca de mí, pero el recuerdo de aquel día, su bata deslizándose, el beso, atormentaba mis sueños. Y sin importar cuántas veces se disculpara, sin importar cuántas sesiones de terapia tuviéramos, no podía sacudirme la sensación de que estábamos parando un barco que se hundía con cinta adhesiva. Llegamos a un punto en el que el terapeuta nos pidió que renováramos nuestros votos en privado, que dijéramos en voz alta lo que apreciábamos el uno del otro. Amanda dijo que apreciaba mi dedicación, mi estabilidad, la sensación de seguridad que una vez le di. Dije que apreciaba su creatividad, su calidez, la forma en que solía iluminar una habitación. Ambos lloramos un poco después. Por un momento, creí que podríamos tener una oportunidad. Pero esa misma tarde, recibí un mensaje de mi amigo detective. Solo para confirmar, ¿todavía quieres que guarde la evidencia, verdad? Se abrió un pozo en mi estómago. Respondí, sí, guárdala a salvo. Me di cuenta de que estaba viviendo una doble existencia, un hombre que intentaba reconstruir un matrimonio y un hombre que todavía sostenía la carta de chantaje definitiva. Un hombre que había destruido la confianza de maneras que no podía admitir por completo. Una noche, Amanda entró en nuestro dormitorio. Sí, habíamos vuelto a compartirlo. Estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Se deslizó detrás de mí, apoyando una mano suave en mi hombro. «John», susurró, «sé que te lastimé. Sé que todavía no confías en mí, pero necesito que sepas que soy tuya. Te quiero estar contigo». Sentí su aliento en mi nuca, la calidez de su cuerpo. Un torbellino de recuerdos volvió. Las veces que hicimos el amor en esta misma habitación. Las veces que reímos hasta medianoche por bromas tontas. Y, sin invitación, un destello de ese video con Ed. Inhalé bruscamente. Ella se acercó, rozó mis mejillas con sus labios. ¿Podemos intentar reconectar? Sentí mi garganta apretada. Esta era mi esposa, la mujer a la que prometí amar hasta la muerte. Y me di cuenta de lo hambriento que estaba de su afecto, de lo solo que había estado, incluso antes de la traición. Me volví para mirarla. Llevaba una camiseta holgada y pantalones cortos, sus ojos buscando los míos. Acaricié su rostro, sintiendo la suavidad de su piel. Ella cerró los ojos y vi una lágrima deslizarse. Presioné mis labios contra los suyos y su respiración se entrecortó. Lentamente, con cuidado, nos desvestimos mutuamente.
Ella se movió sobre mí con una ternura temblorosa, como si temiera que la rechazara. Por un momento, me perdí en esa calidez familiar. La forma de su cuerpo, el sutil suspiro al tocarla. Nos besamos, dejando que nuestras manos recorrieran una piel que una vez nos perteneció solo a nosotros. Se sentía agridulce. Había deseo, sí, mi cuerpo respondía a ella de esa manera primaria y urgente, pero bajo todo ello acechaba el conocimiento de que estábamos bailando sobre las ruinas de algo hecho añicos. Nuestros cuerpos encontraron aquel viejo ritmo, sus brazos rodeándome el cuello, mis manos apoyando sus caderas. Jadeamos, gemimos suavemente y por segundos casi podía olvidar. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de esa llamada de Zoom, la forma en que ella gemía por él. Cuando finalmente colapsamos juntos, con los corazones latiendo con fuerza, ella apoyó la frente contra la mía. «Te amo», susurró de nuevo, su voz entrecortada por las lágrimas. Besé su mejilla húmeda, tragando el sabor amargo en mi garganta. «Yo también te amo», dije, sin estar seguro de si era verdad o si solo estaba consolando a un fantasma. Después, en la quietud de la noche, miré al techo mientras ella dormía, acurrucada contra mí. Me di cuenta de que nunca volvería a confiar plenamente en ella, y ella nunca sabría cuán profundamente había orquestado su caída en desgracia. Estábamos unidos por una culpa compartida que ningún voto podría borrar. Las semanas se convirtieron en meses. Continuamos con la terapia, restableciendo lentamente una apariencia de normalidad. Ella cambió de trabajo, trasladándose a otra empresa de marketing, quizás para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos. Yo fingí apoyarla. Teníamos cenas juntos, veíamos películas antiguas, a veces incluso reíamos. Pero una cuña permanecía entre nosotros. Recibía mensajes aleatorios de Ed, insultos velados o súplicas. A veces decía, «No puedo creer que me hicieras eso». Otras, «¿Podemos arreglar algo? Necesito dinero». Los ignoraba, se los pasaba a mi amigo detective, quien me decía que no me preocupara. «No hará nada», dijo. «Sabe que lo tenemos acorralado». Sin embargo, un día, Amanda me pilló mirando mi teléfono mientras leía uno de los mensajes de Ed. Su rostro palideció. «¿Quién es?», preguntó, con la voz tensa. Bloqueé el teléfono, lo guardé en mi bolsillo. «Nadie importante». «¿Por qué sigues hablando con él?», exigió, con el miedo asomando en su tono. Fingí un encogimiento de hombros casual. «No lo hago, solo sigue enviando cosas». Me miró fijamente por un momento, sus ojos escrutando. «¿Por qué no me lo muestras?». Su pregunta directa me hizo dar un respingo. Me di cuenta de que, sin importar cuántas veces dijéramos que estábamos reparando, todavía estábamos en las sombras. Realmente no habíamos emergido. Y quizás nunca lo haríamos. Flotamos así durante otras pocas semanas, vistiendo nuestra civilidad como armadura. Nuestras sesiones de terapia se convirtieron en confesiones a medias, más dirigidas a prevenir nuevas heridas que a curar las antiguas. Me encontré sofocando el impulso de gritar, «Este matrimonio es una farsa». Ella intentaba parecer fuerte, pero podía ver su desamor en cada sonrisa forzada. Y entonces, una tarde sofocante, llegó el golpe final. Mi amigo detective me informó que Ed había hecho una declaración a la policía sobre alguien que lo contrató para incriminar a una mujer. No mencionó nombres, pero el detective pensó que estaba buscando inmunidad o una recompensa. Mi pecho se heló. Si Ed tenía pruebas de que yo había orquestado algo, podría explotarme en la cara. Lo confronté de nuevo. Esta vez lo encontré en un motel barato donde se había estado escondiendo. El lugar olía a cigarrillos viejos y cerveza agria. Parecía más delgado, más desesperado. «¿Intentas chantajearme ahora?»,
Pregunté con la voz peligrosamente baja. Él soltó una risa sin humor. ¿Chantajearte? Ya me chantajeaste. Solo intento sobrevivir. Casi pierdo el control, agarrando el cuello de su camisa y empujándolo contra la pared desconchada. No te atrevas a arruinarme, dije entre dientes. Ya has hecho suficiente. Él me empujó hacia atrás, con los ojos salvajes. No actúes como si fueras una víctima inocente aquí. Me pagaste para seducir a tu esposa, tío. Nos pusiste a ambos en esa situación. Y luego usaste a tu amigo detective para marcarme como un depredador. Esa fue tu elección, escupí. Aceptaste el dinero. Podrías haberte ido. Pura mierda, dijo. Viniste a mí precisamente porque no me alejaría del dinero fácil. Nos quedamos allí, respirando con dificultad. Me di cuenta de lo vil que era todo este asunto. Dos hombres consumidos por la codicia, el deseo y la venganza. Lo solté, di un paso atrás. Necesito tu palabra, dije con voz ronca, de que nunca mencionarás mi nombre a la policía. No puedo perderlo todo por esto. Él se limpió un hilo de sangre de donde lo había presionado demasiado contra la esquina de una lámpara rota. Bien, murmuró, pero necesito dinero, suficiente para irme de este lugar, empezar de cero en otro sitio. Mi estómago se revolvió. Sabía que si no cumplía, probablemente vendería su historia a algún tabloide o la filtraría. Haría pedazos mi reputación. De acuerdo, dije, con la voz muerta. ¿Cuánto? Acordamos una cifra que dolía pero no me arruinaría. Él sonrió, una versión hueca de su antigua sonrisa. Transfiérelo a mi cuenta. Me di la vuelta para irme, deteniéndome en el umbral. Quiero que te vayas al final de la semana. No te preocupes, dijo. He terminado con esta ciudad podrida. Me fui, asqueado por el costo final de mi venganza. Le pagué al día siguiente. Mi amigo detective no protestó. Dijo que era mejor así para mantener a Ed callado. Amanda dio la transferencia bancaria en el extracto. Tenía acceso parcial a nuestras finanzas. Me confrontó esa noche. ¿Por qué enviaste miles de dólares a esa escoria? Mis manos temblaban. No podía mirarla a los ojos. Me amenazó, dije secamente. Dijo que vendría a por nosotros si no pagaba. Su rostro se contrajo de ira y dolor. ¿Por qué te amenazaría? Si eres solo una víctima, como yo. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Ella esperó, las lágrimas brillando de nuevo, luego negó con la cabeza amargamente. Estoy cansada de secretos, John. No puedes seguir mintiéndome y esperar que actúe como tu esposa devota. La vieja furia se encendió dentro de mí. ¿Estás cansada de secretos? Tú fuiste la que cediste ante él en nuestra propia casa. Ella respiró hondo y tembloroso. Lo sé. Y me avergüenza de eso. Pero tú... Se detuvo, ahogada por las palabras. Ya no puedo hacer esto. Algo en su expresión me dijo que el frágil hilo de reconciliación al que nos aferrábamos estaba a punto de romperse. Se quitó el anillo de bodas, lo dejó sobre el mostrador de la cocina, un gesto simple y final. Me quedaré en casa de una amiga por ahora, dijo en voz baja. Recogeré mis cosas mañana. Sentí una ola de pánico, pero estaba atenuada por el agotamiento. Nuestros ojos se encontraron por un momento, solo un destello del amor que solía estar allí. Luego se giró y salió por la puerta, dejándome solo en el silencio de la casa que habíamos construido. Miré fijamente ese anillo, el símbolo de una promesa que ambos rompimos. Mi teléfono vibró de nuevo, pero lo ignoré. Por primera vez en meses reconocí el alcance de mi propia condena. Me propuse demostrar que ella no era fiel. Lo había conseguido, pero el costo fue mi propia alma. Y ahora, mi matrimonio estaba en cenizas. Al final, simplemente me quedé de pie en el umbral, el anillo en la palma de mi mano, escuchando el eco del motor de su coche desvanecerse en la noche. Las ilusiones de
Toda mi vida olían a plástico quemado. No sé si alguna vez volveremos a hablar. Quizás intentemos una separación legal o un divorcio con el mínimo drama. Quizás con el tiempo nos sentemos como adultos maduros y confesemos toda la verdad. Pero esta noche, mientras estoy aquí en el vacío de esta casa, solo sé una cosa con certeza. Cuando intentas poner a prueba la lealtad de alguien tendiendo una trampa, no puedes actuar sorprendido cuando la trampa te atrapa a ti también. Porque yo fui el verdadero autor de este desastre. Sellé mi destino en el momento en que busqué mi billetera para contratar a un hombre que sedujera a mi esposa. Y ahora, todo lo que me queda es el recuerdo de su hombro desnudo, sus labios entreabiertos y el conocimiento de que orquesté mi propio desamor, alimentándolo con $1,000 aquí, $2,000 allá, hasta que el precio final fue toda mi vida. Eso es todo lo que tengo. La casa está en silencio, el teléfono está en silencio, mi corazón está en silencio. Y en ese silencio, solo oigo el débil eco del hombre que solía ser.